Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 8 de junio del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar aquí reunidos en torno a su palabra. Hemos tenido un tiempo maravilloso en adoración, en la presencia del Señor. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, muy agradecidos con el Señor, y pues vamos a encaminar nuestra mente y nuestro corazón en torno a la palabra de nuestro Señor. Continuamos estudiando fundamentos de la fe, estamos en la lección 9, continuamos estudiando iglesia, comunión y adoración. Y bueno, este tema que es muy vasto, que ya estamos prácticamente ya cerrando esta lección que estamos viendo acerca de la iglesia. Hoy vamos a ver un tema fundamental. En la semana pasada hablamos acerca de las formas de gobierno de la iglesia. ¿Cuántas formas hay? 3. Eso. ¿Cuáles son? Episcopal. ¿Cuál otra? Congregacional. De presbiterio. ¿Y la otra cuál? Congregacional. ¿Y cuál quedamos que era la mera? Pues ninguna, ¿verdad? Quedamos que las tres, ¿verdad? Tienen un fundamento bíblico. Quedamos que las tres, ¿verdad? Son válidas, son buenas, pero no son perfectas, ¿verdad? Ningún gobierno de iglesia es perfecto. Pero ciertamente, por el hecho, no por la que la iglesia en sí sea imperfecta, no porque el fundamento bíblico es imperfecto, sino porque nosotros que llevamos a veces como comunidad, en liderazgo a veces las cosas, nosotros somos los imperfectos. Dios nos equivoca, nosotros somos los que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, siempre debemos de tener presente que quien sostiene y guía a la iglesia es el Señor, y siempre habrá errores, siempre habrá fallas, siempre habrá tropiezos, pero serán los menos cuando nosotros nos apeguemos al testimonio bíblico. ¿Le parece? Y hoy vamos a ver un tema que, así como yo se los prometí, yo creo que voy a tratar de no ser muy exhaustivo, ¿verdad? Este tema es un tema de los que más anima mi corazón, pero al mismo tiempo me quebranta, me compunge, ¿verdad? Porque es un tema que es necesario ir a Él, es necesario volver a Él, está en las Escrituras, pero es un tema que nos quebranta porque no solamente se trata del liderazgo ni de los que sirven, sino se trata de la medida del carácter de lo que todo cristiano debe ser. Y con esto estamos hablando de las personas que sirven dentro de la iglesia. El modelo bíblico que hemos estado estudiando es acerca de ancianos y diáconos, ¿verdad? Hoy vamos a ver acerca de los ancianos y los diáconos en la iglesia local. Así que usted que lleva su material, acompáñeme por favor a la página 61. Es decir, por fin ya sacamos el libro, ¿verdad? Yo doy por hecho de que ustedes ya lo acabaron, ya se lo terminaron, ¿verdad? Yo doy por hecho de que ustedes han estado estudiando bastante. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema. Vamos a la página 61 y por favor acompáñenme al texto bíblico de Primera Carta a Timoteo. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengas, alabamos al Señor y lo vamos a leer. Lo voy a leer yo y me vas a seguir con tu vista y nos encomendaremos al Señor en oración. ¿Qué te parece? Amén. ¿Sale? Dice así el texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, ¿es qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar reunidos, estar congregados, Señor, en este hogar que cada semana abre sus puertas, su corazón y nos reciben, Señor, con amor, no solamente a nosotros, sino a tu iglesia y al ministerio, Señor, de la palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, gracias a todas las familias aquí representadas. Gracias, Señor, por permitirnos esta transmisión, Señor, que sea de bendición, de edificación, de consolación, de exhortación. Asísteme a mí, Señor, para poder ser un expositor fiel, Señor, y que seas tú el que hable, Señor, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que todo, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Evidentemente hemos visto que necesitamos un gobierno de iglesia. La iglesia es algo muy importante. La iglesia dijimos que es la asamblea de los creyentes. Y necesitamos un gobierno, ¿verdad? Necesitamos que haya un orden, una organización, una coordinación. Y necesitamos más que un gobierno, que sea un gobierno bíblico. Si hay un gobierno bíblico, ¿verdad? Pues podremos caminar de una manera que glorifique verdaderamente al Señor, ¿verdad? Iluminados por su palabra. Pero ciertamente, este gobierno, ¿cómo debe de ser llevado? ¿Por qué personas, qué oficios son los que todavía están vigentes y deberían estar vigentes, según el testimonio de las Escrituras? El día de hoy, este es un tema muy extenso, este es un tema muy amplio y es un tema incluso muy denso que me llevaría incluso otras 4 o 5 semanas para ir bosquejando debidamente cada una de estas cosas. No podemos ser exhaustivos debido a estas características, requisitos, funcionalidades, fundamentos. Vamos a verlo de una manera general. De una manera global, para que usted tenga una idea más particular y específica. Según nos vaya encaminando el Señor en el progreso del tiempo, ¿verdad? Si el Señor así lo quiere y así lo permite, habrá la oportunidad de que demos un estudio específico acerca de los ancianos y los diáconos, porque eso es lo que este tema se merece, ¿sale? Que demos un estudio específico de ancianos y de diáconos, ¿sale? Entonces, teniendo esto en consideración, más allá de esto, yo le animo a que usted preste mucha atención, porque lo que vamos a estar viendo el día de hoy es fundamental para nosotros comprender las funciones en la iglesia, las funciones que realizan algunas personas en la iglesia, las funciones incluso a las que usted podría acceder o las que no debería acceder. Pero más allá de eso, más que una regla o más que un currículum, cuando lo que acabamos de leer de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, viene a ser prácticamente uno de los pasajes clave, uno de los pasajes más fuertes. Todo esto tiene un basamento escritural en toda la mirada global de las Escrituras. Sin embargo, nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ver el cuerpo de lo que vendría a ser el requisito de aquellos que desean servir al Señor. El pastor Josías Grauman dice que esto no solamente se trata de los pastores. Esto es la medida de lo que todo carácter cristiano debería aspirar a ser. Y te voy a ser muy honesto, yo ayer estaba sufriendo en espíritu y en mente acerca de la exposición de este tema. Te voy a decir por qué. Porque así como yo creo que las mujeres cuando leen Proverbios 31, sienten la vara así muy alta, grande, inmensa, así como de, ¿quién es esa mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Pues quién sabe, porque, oye, no todo lo que hace la santa mujer, y su marido también la lava, y sus hijos, y nave de mercader que va y viene, y sin que tú te des cuenta, tú eres esa mujer virtuosa. La mujer virtuosa es la mujer cristiana, que no se caracteriza tanto por lo que hace. Y eso es muy importante, y esta es la frase con la que quiero que nosotros guardemos nuestro corazón de la tentación de medirnos los unos a los otros. El cristiano no se mide por lo que hace, sino se mide por lo que es delante de Cristo Jesús. La mujer virtuosa puede ser virtuosa y puede hacer todo lo que hace porque su corazón ha sido transformado por Cristo Jesús. Y puede lograr las cosas que logra por la ayuda del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje,
de 1 Timoteo capítulo 3. Yo creo que todos los que somos varones o los que deseamos servir en el ministerio o estamos sirviendo de una manera o de otra, definitivamente se te va la saliva por otro lado. O sea, porque es una medida de un hombre que tú dirías, este es un hombre, pero ¿quién llena eso? O sea, nosotros podríamos decir, esto es imposible. No, no, sí es posible. Sí es posible. Ahí está. Y déjame decirte una cosa. Y esta es una tentación en la que muchos gobiernos de iglesia caen. Es que como no hay personas que llenen esos requisitos, entonces trae a cualquier persona. ¿Me explico? Lo que te ponía el ejemplo de la otra vez, ¿te acuerdas? Que te decía, si tú necesitas una operación, que tienes un asunto en la cabeza, ¿no? Te golpeaste, lo que sea, Dios no lo quiera, que necesitas un neurocirujano. Si yo te traigo un cardiólogo, ¿te servirá? Sabe medicina, pero está especializado en otro tema. ¿Me explico? Oye, si yo te traigo un podólogo, ¿servirá? Pues sabe cosas del cuerpo, pero no específicamente de lo que tú necesitas. ¿Me explico? Y sabemos nosotros, ponemos el ejemplo, ¿verdad? Decíamos, es que hay carencia, como dice, hay carencia de ciertos personajes, ¿no? Decimos, médicos hay muchos, especialistas hay muchos, pero neurocirujanos quizás no hay muchos, ¿verdad? O los ha de haber, pero están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto, tú necesitas eso, y la urgencia es grande, y caemos en el vicio del pragmatismo. Apunta esa palabra porque aunque parece muy técnica, es una palabra en la que tú y yo caemos todos los días. El pragmatismo es el vicio más terrible del gobierno de la iglesia. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo básicamente es hacer cosas que aparentemente funcionan, pero que son espiritual y bíblicamente incorrectas. Por ponerte un ejemplo. Vuelvo al punto, necesitamos una persona que llene estos requisitos bíblicos. Oye, pero no los hay. Entonces vamos bajando el estándar, vamos poniéndonos menos exigentes, porque como hay escasez, como no hay estas figuras, como son pocos, ¿qué es lo que hacemos? Pues terminamos diciéndole al conserje, ¿puede tomar el bisturí y abrirme la cabeza? Y podrá empuñar el bisturí, pero a final de cuentas, si más o menos tener una idea, porque pues seguramente ha de estar fijándose cómo operan los doctores, ha de haber aprendido algo por ahí, ¿verdad? Entre pasillos del hospital, pero no es doctor. Vamos a observar hoy de manera genérica, y tú me vas a acompañar, no vamos a mirar el listado de manera exhaustiva, porque nos llevaría más tiempo, pero sí vamos a mirar el carácter. Pero no para que vayas y midas a tu maestro, a tu pastor o a tus líderes de la iglesia. No para que vayas midiendo a las personas a ver si llenan los requisitos, sino más bien para que midas tu propio corazón. Eso es fundamental. ¿Me explico? Lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de leer el texto bíblico es medirnos a nosotros mismos. Porque somos muy exigentes acerca de los demás, pero muy poco exigentes acerca de nosotros mismos. Y esto debería ayudarte, incluso si tú notas imperfecciones en tus líderes, en tus maestros, en tus pastores, ¿verdad? Más que decir, es que le falta esto, no tiene esta parte, es que no tiene a sus hijos en sujeción. Lo que nosotros deberíamos hacer, ¿qué crees que sea? Orar por ellos. Orar para que el Señor supla estos elementos, ¿verdad? Estos elementos de gracia. Este tema... De verdad, estaba revisando mi biblioteca digital que tengo y de verdad es un tema muy extenso. Es un tema sumamente extenso. Mira, se me acabó mi batería. Lo bueno es que sí estudié, ¿verdad? Es un tema sumamente extenso. Entonces, hay libros y libros y libros y libros hablando acerca del tema del gobierno de la iglesia de ancianos y diáconos. ¿Sale? Entonces, la verdad te soy honesto, se me alargaría demasiado hablando de un tema en particular. Y yo lo que quiero que sepas es como lo general. Ya habrá oportunidad de dar un estudio específico. ¿Ok? Entonces vamos al texto de donde partimos. Tú estás en tu cuaderno, ¿verdad? Página 61. Dice ancianos. La palabra griega para anciano es presbítero o presbúteros, ¿verdad? Ahora nosotros dijimos, la semana pasada, hablamos de otro tipo de figuras, ¿verdad? Hablamos de otra palabra, obispo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces nosotros, cuando hablamos del anciano, no solamente estamos hablando de una persona de ¿qué? De edad,
sino hablamos principalmente de una persona de madurez, de experiencia, ¿verdad? De cierto caminar, ¿verdad? Ok, ahora hablamos también de otra palabra, dijimos también ¿qué? Obispo, ¿verdad? Que no son los tacos de Tenancingo, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Esos sabrosos que dijeron de pancita, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra palabra también mencionamos? Pastor, ok. ¿Qué otra palabra mencionamos? Diácono. Diácono, ok. Ahorita, estas palabras las vamos a tener aquí, las vamos a mencionar. Diácono, ok. Presbítero. Presbítero, ok. Ok, ¿qué más? ¿Otra? Anciano. ¿Ya la tenemos? ¿Cuál otra habíamos mencionado? Hablando acerca de los gobernantes. Creo que está ahí, ¿verdad? Lo tenemos hasta ahí. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que tú lo tengas presente y estas palabras no te parezcan extrañas o sacadas de contexto, ¿verdad? Cuando dijimos anciano, pues estamos hablando también de esta figura, insisto, de responsabilidad. Dijimos que hay dos tipos de ancianos en el gobierno de presbiterio. ¿Cuáles son? Los que administran y los que enseñan. Los que gobiernan y los que enseñan, ¿verdad? Los que enseñan y los que gobiernan. Anciano no necesariamente tiene que ser una persona de canas, puede serlo, pero principalmente apunta a un rango de autoridad, madurez, experiencia, ¿verdad? Que es elegido en esta pluralidad de ancianos. Cuando nosotros hablamos de la palabra anciano, esta palabra en el texto griego, tú la vas a encontrar también como presbítero, ¿ok? Presbítero no es un ministro de toga, ¿verdad? Presbítero es la palabra de anciano. En el griego, anciano es presbítero. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, cuando nosotros dijimos obispo, ¿qué es la palabra obispo? Lo platicamos la semana pasada. ¿Quién es el obispo? O episcopos. Es un pastor. Entonces, si yo te digo la palabra obispo, tú no te debes espantar, no debes de estar pensando en monseñor, quién sabe quién. No, tú debes estar pensando principalmente en la función. Este es un título, ¿ok? Pero es un título que convoca una función pastoral. Entonces, si yo te digo pastor, ¿será algo diferente a obispo? No. Bíblicamente, en el sentido bíblico, no es diferente. Entonces, cuando tú vas al texto bíblico y ves que dice que nos acercamos al obispo de nuestras almas, ¿verdad? No se está refiriendo al Papa, ¿verdad? Se está refiriendo a Cristo mismo, ¿verdad? Al príncipe de los pastores, ¿verdad? Entonces, obispo o pastor es exactamente lo mismo. Incluso si nosotros lo figuráramos de esa manera, no necesariamente un anciano es pastor, pero podría serlo. El anciano tiene responsabilidades que a veces son pastorales. ¿Por qué? Porque gobierna o porque enseña. Fíjate lo que te voy a decir. No todo maestro bíblico es pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro bíblico. ¿Me explico? Es decir, la responsabilidad fundamental del pastor o del episcopos es pastorear y es enseñar, es alimentar a las ovejas a través de la enseñanza bíblica. ¿Sale? Entonces, uno de los requisitos que ahorita vamos a ver básicos es el que sea apto para enseñar. ¿Sale? Ahora, puede haber ancianos que sean buenos gobernantes, pero quizás todavía la parte de la enseñanza o de la predicación, Dios no les ha dado quizás ese don o no lo han ejercitado. ¿Sale? Entonces, por esa razón, quizás no podrían figurar en un rol pastoral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, la palabra presbítero, que solamente tú la vas a conocer en el griego, pero realmente en la Biblia no aparece en la traducción española que tú tienes, solamente vas a ver la figura de ancianos, pero en el texto griego es presbítero. Ahora, los diáconos, ¿se ha escuchado esto de los diáconos? ¿Verdad? Incluso creo que en contextos seculares todavía se ocupa la palabra diáconos, ¿no? Como tipo ujieres, ¿verdad? Pero el ujier no es solamente la persona que va y te sienta en tu lugar. ¿Me explico? El ujier no es solamente el corre, ve y dile, el de los mandados. ¿Me explico? El diácono tiene una función de servicio. La palabra diácono o diaconía es servicio, servidor. Entonces, cuando tú escuches la palabra anciano, tú vas a escuchar una persona que tiene autoridad, que tiene responsabilidad, pero que no necesariamente, pero no determinantemente, es pastor. Puede serlo, pero no es determinante. Si tú escuchas la palabra obispo, tú lo relacionas con pastor. ¿Me explico? No quiero que te hagas bolas, ¿sale?
Ahora, si decimos diácono, ¿es lo mismo diácono que anciano? No, no es lo mismo. ¿Sale? El diácono es un servidor. También todos son servidores. Todos son servidores, todos son siervos. Esa es una cuestión que nos debe de quedar bien claro a todos primeramente. Y tristemente también le tiene que quedar claro a la iglesia, ¿no? Todos somos siervos, ¿verdad? El Señor nos llamó a todos a ser siervos los unos de los otros. Y estos títulos a veces podrían quizás distraernos de la visión particular, pero no tienen que ver con superioridad, tienen que ver simplemente con responsabilidades. ¿Me explico? Obviamente la responsabilidad del anciano es diferente a la del diácono. Obviamente la responsabilidad del obispo es diferente a la del anciano. ¿Me explico? Son responsabilidades diferentes, no quiere decir que sean superiores. ¿Ok? Ahora, el diácono pues es un servidor, es una persona que se dispone al servicio. La única distinción que tiene el anciano del diácono es que enseña la palabra. Esa es la única distinción. Ahora vamos a ver la estructura de esto. Estamos en la página 61, hablamos de los ancianos sobrevedores, ¿verdad? Dice ahí sobrevedores, que son los que supervisan, cuidan al rebaño de Dios. Vamos a ver las calificaciones, aquí utilizan esta palabra, los requisitos que están establecidos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a dividir hoy la clase en dos secciones, ¿va? Ok, les voy a pedir los que están a mi izquierda, que vayan a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, de este lado. Y de este lado les voy a pedir que vayan a Tito capítulo 1, versículos del 6 al 9. Rápidamente vamos a hacer una pequeña mirada de los requisitos que están especificados aquí. ¿Ok? Vamos a ver primero la lista de 1 de Timoteo, ¿sale? Entonces lo van a checar acá, pero ustedes lo van a también a consultar. Quiero que todos vean las listas, ¿sale? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Esta formulación, palabra fiel, solamente la vas a encontrar en las cartas pastorales, ¿sale? Esta expresión, palabra fiel, 2 puntos, solamente la vas a encontrar de parte de Pablo en las cartas pastorales, en ningún otro lado. Y aquí está utilizando una frase, el versículo 1, dice, si alguno anhela ¿qué? Obispado, buena obra desea. El primer requisito, la primer necesidad que tiene que haber en la persona que quiere servir al Señor, ¿qué crees que tiene que ser? Que lo quiera. Pues que tiene que tener el deseo, ¿verdad? Pero nota por favor que aquí no está llamando al individuo en sí. Fíjate, esto es muy importante. Esto incluso se le conoce como el llamado interno, ¿verdad? Es el deseo personal, íntimo. Dios pone ese deseo. Carlos H. Spurgeon decía, si alguien desea servir en el ministerio, no importa lo que se haga, lo que haga, nunca estará completo hasta que haga la obra que Dios le ha encomendado. No podrá hacer otra cosa. Por eso dice si alguno. Nota que no está hablando de si algunos. Dice si alguno. Es un llamado ¿qué? Individual, personal. ¿Ok? Si alguno que anhela. Tiene un deseo profundo de obispar, de servir en el ministerio, de cuidar al rebaño del Señor. ¿Qué dice acerca de ese deseo, Pablo? Dice que es una buena obra, ¿verdad? Es una buena obra. Pero lo primero que podemos ver entonces es que, ¿qué es lo que se requiere primero? Deseo. Pues es el deseo, ¿verdad? El anhelo. ¿Ok? El anhelo personal. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar a poner, fíjate por favor, vamos a ir viendo rápidamente, sin intención de ser exhaustivos. Quiero que observes de manera muy rápida, así a vuelo de pájaro, quiero que observes del versículo 2 al versículo 7 y vas a ver que la mayoría o el prácticamente 80-90% de los requisitos de aquel que desea de servir al Señor no se concentran en las capacidades o en las aptitudes, sino se concentran principalmente en su carácter, en su testimonio, tanto interno, es decir, en su hogar, como en su testimonio externo.
es decir, su testimonio público. Es decir, que lo que nos capacita para servir al Señor no son las cosas que sabemos. Un seminario, un instituto bíblico no hace pastores. ¿Sale? Es el carácter moldeado a la imagen y semejanza de Cristo el que hace a los siervos del Señor. ¿Amén? Amén. Fíjate lo que dice. Dice, pero, ese pero es fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, si alguno quiere servir, está padre. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Se necesita algo más. No es suficiente. No es suficiente. Recuerda lo que platicábamos hace unos días, ¿no? Decimos, ¿cualquiera puede servir? Si solamente tiene el deseo. El deseo está bien. Pero, aquí Pablo dice, Ahora, ¿esto solamente es una exigencia farisaica de Pablo? No. Vete al Antiguo Testamento, los requisitos de los sacerdotes, ¿verdad? Había un compromiso de vida completo, hasta incluso en cómo se vestían. ¿Sale? Entonces, dice, ¿tienes deseo de servir? Excelente, me encanta eso. Pasa a la oficina. Siéntate, vamos a hablar seriamente. Pero, dice que es ¿qué? ¿Qué es qué? ¿Clase? ¿Estamos todos en el texto? Es necesario. 1 de Timoteo 3:2 dice, pero es ¿qué? Necesario. Que lo escuchen hasta acá. Tú quieres servir al Señor, qué bueno, pero es ¿qué? Necesario. Es necesario. O sea, ¿es de si quieres? No. ¿Es optativo? ¿Es selectivo? No, es necesario. Es decir, forma parte de lo que vas a requerir para hacer tu chamba. Es necesario que el obispo... Ahora, aquí podremos... Si estuviéramos... Imagínate que tú eres un experto en el Nuevo Testamento. Tú eres un traductor bíblico. Y no quieres ponerle obispo porque suena ¿qué? Muy católico, ¿no? Imagínate que tú eres traductor bíblico, que tú te dedicas a traducir la Biblia a otras personas. Quieres traducirlo para que otras personas puedan entenderlo. ¿Tú le pondrías la palabra obispo? Probablemente sí, probablemente no. Reina Valera se lo pone porque obviamente pues viene de un contexto más castellano, ¿sale? Pero quizás si yo te pusiera ahí la palabra, ¿es necesario que el anciano? ¿Estaría bien? Si ahí pusiéramos, en vez de poner obispo, pusiéramos la palabra anciano, ¿estaría bien? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque habíamos dicho que anciano, obispos, pastor era la... Ok, estamos diciendo que entra dentro del mismo rango, ¿verdad? Ok, ¿por qué no? Porque no todos enseñan. Ok, muy bien, ok. Puede ser anciano, pero no exactamente. ¿Sí me estoy explicando? Les estoy echando buscapiés, ahora están poniendo atención. Ya les estoy poniendo un poquito más filoso el cuchillo, ¿va? Entonces, evidentemente, podríamos poner ahí anciano, pero no sería del todo preciso. No estaría mal, pero no todos los ancianos enseñan. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Ahora, si pusiéramos, pero es necesario que el pastor... ¿Estaría correcto poner esa expresión ahí? Sí. ¿Por qué? Porque le enseña, ¿verdad? Enseña y también gobierna. Entonces, me estoy explicando, ya estamos familiarizándonos con ciertos términos. Es necesario que el obispo sea, a ver, vamos a leerlo todos juntos, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quédate ahí tantito. Ya con eso estamos entrando, ya con un solo versículo estamos entrando en varios problemas. Una persona irreprensible es una persona de la que no hay tacha, ¿me explico? De la que no hay reproche. O como alguien diría en buen mexicano, no tienen cola que le pisen. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros como pecadores, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores. El ministro, el siervo, la persona que predica, que enseña, sigue siendo pecador y sigue lidiando con pecados, ¿me explico? Pero de alguna manera tiene que haber lidiado con su situación de pecado de una manera en la que no lo gobierne. Tiene que ser una persona que sea irreprensible. Es decir, que no pueda haber reproches sobre su persona. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Marido de una sola mujer. ¿De qué crees que te habla eso?
De la fidelidad. Ok, habla de una fidelidad conyugal, habla de integridad también, ¿verdad? Pero también habla de una situación particular, lo platicábamos, no voy a entrar de lleno en ese punto en particular, ¿verdad? Pero hablábamos también no solamente de una integridad y de una, de una integridad particular en su vida conyugal, pero sobre todo observa, lo mencionábamos hace unas semanas, y este es un tema controversial, observa que está hablando en un término masculino. Sí. Está diciendo marido. En ningún momento está diciendo esposa. No está diciendo marida, ¿verdad? No está diciendo esposa de un solo marido. Si hubiera esposa de un solo marido, entonces yo podría decir, claro que sí, adelante, hagan lo que ustedes quieran. No tengo personalmente ningún problema. Quiero dejarlo en claro. Pero ciertamente mi obediencia está al texto bíblico. ¿Ok? Entonces, principalmente nos habla de una integridad en su vida conyugal. ¿Ok? Y nos habla principalmente de que tiene que ser varón. ¿Ok? ¿No Tiene- está hablando de la iglesia? Que tienes que ser fiel a la iglesia, marido de una sola. En el contexto básico, no. O sea, en el contexto sí está especificando principalmente que tiene que ser marido de una sola mujer. Es decir, casado, monógamo, ¿no? Monógamo. Ahora, ahí, nada más voy a dejar la pregunta así flotando. No quiero perturbar sus apacibles conciencias. Son casos reales, los vivimos todos los días. No me respondan, es retórica. ¿Podría ministrar a alguien divorciado? No sé, habrá ciertos términos. Una persona que contrajo segundas nupcias. Habrá que consultarlo, ¿no? Habrá que ver en qué circunstancias bíblicamente, ¿verdad? Pablo habla acerca de las circunstancias del matrimonio, ¿verdad? En ciertos casos. Una persona viuda podría hacerlo. Una persona soltera. ¿Podría ministrar a una persona soltera? Podría, pero no es recomendable. Fíjate lo que te voy a decir. Porque bíblicamente dice marido, se está hablando de un compromiso. Es recomendable, pero no determinante. Porque entonces estaríamos metiendo en un serio problema. ¿Qué hacemos con Timoteo y qué hacemos con Pablo? No les conocemos a ellos un testimonio de vida conyugal. Ahora, por ejemplo, conocemos de Pedro, imagínate qué misericordioso es el Señor que está sana la suegra. Imagínate qué felicidad de Pedro, ¿no? Que enfermó está muy enferma su suegra y Cristo sana a su suegra. Entonces, si hay suegra, evidentemente, pues hay esposa. Y siendo judíos, seguramente tuvieron hijos. Eso es de cajón. El concepto sacerdotal que hoy nos vende el catolicismo romano de celibato no existe. El único que accedió a esto, y Pablo mismo lo deja claro, dice, si tienen con qué sostener eso, si pueden hacerlo adelante. ¿Por qué? Porque el casado se ocupa de las cosas de su mujer y se ocupa de las cosas del mundo. Y el que está soltero se ocupa solamente del Señor. Ajá, sí, cómo no. Los solteros solamente se ocupan de eso. No, pero al final de cuentas Pablo mismo dijo, si ustedes no tienen don de continencia, cásense en mejor de estarse quemando. Yo siempre se los decía, por ejemplo, a ciertos varones jóvenes. Les decía, a ver, ¿se te van los ojos con las chavas? Cásate, rey. Tú no tienes don de continencia. Así de simple. O sea, si tú sabes muy bien que tienes un deseo sexual por el sexo opuesto, cásate. Fin de la historia. Ahora, evidentemente, fíjate lo que está... Solamente esta palabra, esta frase, marido de una sola mujer, está encerrando muchísimas cosas acerca del carácter. ¿Sale? Y en ese sentido, todos nosotros, los que servimos al ministerio, somos probados, examinados y humillados en ese sentido, santamente humillados en este aspecto. Porque incluso, creo que todos los varones aquí presentes, cuando el texto bíblico nos dice en Mateo, en el texto del Sermón del Monte, dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Sí, no todo, o sea, sí, yo sé que no hay muchos amenes, porque son temas incómodos. ¿Me explico? Y ahí nos ponemos, alguien diría, te estás dando solito el balazo en el pie. Ahora, esto está hablando de una situación de compromiso, ¿sale? De compromiso, de integridad, habla de que sea varón, habla de que esté casado con una sola mujer, ¿verdad? Pero también nos habla también de una situación también importante.
¿Será válido el contexto de una relación homosexual? No. Porque claramente aquí está estableciendo que es marido de una sola, ¿qué? O sea, si el... Porque vivimos en el siglo XXI, ¿me explico? Y no va a faltar el día de mañana que haya detrás de los púlpitos, como ya lo hay en ciertos lugares, obispos, ancianos, o presbíteros, o pastores, que se declaren públicamente homosexuales. Y aquí el texto dice, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces entramos en una situación también muy importante que tiene que ver con la identidad sexual. ¿Ok? Sobrio. La palabra griega para hablar acerca de sobrio no solamente es que no tenga debilidad por el vino, sino una persona que tenga dominio propio, que no se deje dominar por ninguna cosa, que pueda dominarse, ¿verdad? Que no se deje gobernar por absolutamente ninguna sustancia, ninguna cosa en particular. ¿Puedes tomar café? Sí, sí puede tomar café el pastor, evidentemente, ¿no? Me explico, pero siempre tiene que estar en un ejercicio de su libertad cristiana. ¿Lo domina? Pablo decía, yo tengo libertad para hacer muchas cosas, pero no me dejo dominar de ninguna. ¿Me explico? Pero ahí tendría que entrar el discernimiento de madurez de una persona que quiere servir, a qué cosas se expone. ¿Sale? Prudente, es decir, una característica en la cual el ministro sabe en qué cuestiones actuar y en qué cuestiones no actuar. ¿Por qué? Porque lo guía el principio de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, una persona prudente es una persona que sabe que Dios es santo y tiene que andarse con cuidado. Una persona decorosa. Esto es muy interesante porque siempre nosotros cuando hablamos del decoro siempre lo relacionamos con ¿quiénes? Con las mujeres. Pues claro, y aquí le está pidiendo exactamente lo mismo a los hombres. Mujeres digan amén. O sea, ¿los hombres podrían faltar al decoro? Sí, claro. ¿En qué sentido? ¿Cuándo un hombre es indecoroso? Cuando se exhibe tendenciosamente con un fin un propósito de inquietar o cautivar al sexo opuesto, ¿no? ¿Cómo sería eso? A ver, explíquenmelo en un sentido práctico. Digo, tampoco sin alertar nuestras conciencias, ¿no? Pero sí me estoy explicando, o sea, por ejemplo, si dijéramos... Indecoroso sería la forma de vestir también. Ok, podría ser la forma de vestir. ¿De qué otra manera podría ser? ¿Solamente en la forma de vestir sería indecoroso? Su manera de actuar, de tratar a las otras personas. Ok. Sí, ok. Me estoy... En su movimiento. ¿Solamente con las mujeres? No, Es que también los hombres- ¿Me explico? Sí me estoy dando a entender en este sentido. Entonces, el decoro, Pedro lo dice hablando acerca de las mujeres, pero se enfoca principalmente en el centro de la modestia, el decoro. Dice que está en el corazón, un corazón regenerado, un corazón que ama al Señor y que teme al Señor. Es un corazón que busca siempre guardar el decoro. Y el decoro no tiene que ver con una etiqueta social. El decoro tiene que ver con una situación de yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al Señor y por lo tanto debo de cuidar mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vestir, mi forma de conducirme con las demás personas. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y fíjate lo que te voy a decir, porque a mí me han dicho infinidad de veces, esto no es posible, nadie lo logra. ¿Ok? Entonces el texto está mal. La Biblia está equivocada. Durante 2022 años... nadie ha podido llevar esto. O sea, la iglesia se ha sostenido durante 2022 años y no ha habido personas así. Claro que sí. Claro que sí. Solamente que en nuestro presente siglo nosotros le hemos bajado el estándar y nos hemos conformado con lo que sea. A nivel general y a nivel individual. Una persona hospedadora es una persona que es abierta. Es decir, por decirlo de alguna manera, mis hermanos, que son nuestros anfitriones, ¿son hospedadores? Sí. Ahora, ser hospedador no necesariamente es abrir tu casa. No necesariamente es poner las viandas, haber sillas suficientes. Habla de una actitud espiritual. Déjame decirte que la tercera carta de Juan del Nuevo Testamento exalta la hospitalidad como una virtud cristiana. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el mundo oriental, la hospitalidad es una virtud cristiana.
Hay algunos especialistas de la alta crítica que dicen que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra, no estoy de acuerdo en ese punto, aclaro, dicen que el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra no fue la inmoralidad sexual, sino que no fueron hospitalarios con los extranjeros. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres hospitalario con una persona que está desvalida, lo expones a todos los vicios y violencias del mundo. Esa es una perspectiva muy subjetiva y me parece muy floja. Pero lo que quiero llevar con esto es, la actitud de ser hospitalario habla de una persona que es ¿qué? Abierta, transparente. Te lo voy a poner desde otra perspectiva. Imagina que tú eres el gobierno de iglesia, tú estás en el presbiterio de la iglesia, tú vas a evaluar al pastor, al próximo pastor. Y estamos viendo que en el obispado, que es marido de una sola mujer, estamos viendo todas estas características morales de testimonio, pero ¿podemos visitarlo en su casa? No. ¿Nos podría recibir? ¿Cuándo irían? Hay un disturbio en la fuerza, ¿no? Algo no anda bien. No sé si me estoy explicando espiritualmente. No es solamente el acto de abrir las puertas y recibir gente. Es el estado espiritual. ¿Sí me estoy explicando? No sé si te estoy dando un ejemplo apropiado. ¿Tú qué le preguntarías a esa persona que no quiere abrir su casa? ¿Por qué no puedo visitarte cualquier día? A cualquier hora. Tú dirías, ¿qué está ocultando? ¿No? ¿Me explico? Habla de transparencia. Ser hospedador habla de una persona que es transparente, abierta acerca de su vida, que cualquiera puede entrar, que es abierto. Es abierto a incluir personas en su vida, o cualquiera puede verlo, es transparente, ¿me explico? Claro, no tiene nada que ocultar. Y misericordioso también, ¿no? Claro, pero esencialmente, si observas el contexto de estos requisitos de lo que está hablando aquí, que son características morales y éticas, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y hospedador, está hablando de características que no tienen que ver necesariamente con recibir gente en su casa, sino más bien habla de una actitud de transparencia. ¿Me explico? Una forma de vida, ¿ok? ¿Sí vamos aquí bien? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Seguras? Muy bien. Dice que debe ser apto para enseñar. ¿Eso qué significa? Habilidad. Que puede ser una muy buena persona, pero que no tenga habilidades para transmitir el mensaje. Ahora, ¿eso es algo malo? Claro que sí. No. ¿Por qué sí? Porque no transmitiría la palabra como debe de ser, la podría desviar. Sí, en ese sentido. Bingo. Así. Nosotros enseñamos. Por eso, si te das cuenta, esto no solamente es un asunto de pastores, maestros, teólogos, maestros bíblicos. Esto no solamente es para la escuela dominical. Es un asunto que te deberías de llevar hoy a tu casa. Estos requisitos morales, ok, sí son para el pastor, son para los ministros, pero yo soy irreprensible, soy hospedador. Ahora, mencionaba mi hermana. Aquí está, dice que es apto para enseñar, que tiene esas aptitudes. Y tú dirías, bueno, es que con mi testimonio solamente basta. Necesitamos compartir el evangelio y la enseñanza bíblica de manera verbal. Tienes que enseñarlo. Pues sí. ¿Me explico? Y es ahí donde creo, insisto, no me lo tomes a mal, no estoy hablando absolutamente por nadie, creo que es un panorama plural, promedio, que veo y que creo que todos hemos vivido. Incluso podré decir que yo también lo he vivido, ¿no? Todos hemos pecado en eso, ¿no? A veces somos más aptos para enseñar que para ejemplificar nuestra enseñanza. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí viven lo que predican, pero no predican? ¿Qué pasa en sus vidas? ¿Qué pasa en sus hogares? ¿Qué pasa en sus matrimonios? ¿Serán afectados? Cuando sus hijos, su esposa, su esposo les pregunta, ¿qué enseñas? ¿Cómo le explicas? Lo mencionaba hace un momento. ¿Por qué es algo malo no ser apto para enseñar? Porque puedes desviar del camino a las personas, no guiarlas debidamente como es. Claro. Un cambio de palabras cambia situaciones, cambia todo, el contexto de todo lo que... Fíjate que Pablo está diciendo que es que necesario. Ahora, fíjate que no está diciendo que sea elocuente,
no está diciendo que sea muy culto, no está pidiendo grados académicos, no está pidiendo licenciatura, maestría, doctorado, no está pidiendo eso, simplemente que tengas la capacidad de compartir lo que has aprendido. Correctamente. Fíjate lo que va a decir, vamos a ir un poquito ahí, no me sueltes Timoteo, vamos a regresar ahí, vamos a observar un poquito Tito, para que te despejes un poquito te me desentimotes, ¿va? ¿Ya te aburriste? Dilo con convicción para que los de acá tampoco se aburran. ¿Va? ¿Ya te aburriste? No. Muy bien. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 6 al... Ah, sí. ¿Y qué dije? Otra vez vuelvo a Timoteo. Te digo, te timoteas. Tito 1 del 6 al 9. Fíjate lo que dice. Voy a leer un poquito atrás para que entiendas el contexto. Pablo nuevamente le escribe a Tito acerca de cómo gobernar la iglesia. Y le dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Aquí fíjate que aquí no ocupa la palabra obispo. Aquí ocupa la palabra ancianos. Ok, eso es interesante. En cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, ¿cómo? Marido de... Y aquí entra otra característica que vamos a ver también con 1 de Timoteo 3. Dice que tenga ¿qué? Hijos creyentes. A ver, detente un momento. Hijos creyentes. Santo Dios. Hay un dicho muy malsano, hay un dicho muy malsano en ciertos contextos evangélicos, incluso hasta en los seminarios, ¿no? Que dicen hijo de pastor. Pero, y es muy desagradable, es rudo, y es muy triste, ¿no? Es muy triste, porque imagínate los que son hijos, dicen, ay, llevan esa marca, ¿no? Ese estigma. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué? Y te lo voy a decir porque yo quizás, todos nosotros, incluso como líderes de hogar, tú no me vas a dejar mentir, como líder de hogar, haces tu trabajo, pero quizás no lo haces de la manera que te gustaría hacerlo, o que sabes que deberías hacerlo, ¿sale? Yo creo que lo que pasa, y a mí me ha pasado, y creo que le pasa a muchos consiervos, es que se concentran tanto en enseñar en la congregación, que se olvidan de enseñar en su casa. Atienden tanto a los demás, que olvidan atender a su casa. Eso es algo que pasa muy frecuentemente. Y vuelvo al punto, dice, hijos creyentes. O sea, no está diciendo hijos congregantes, ¿eh? No está diciendo hijos que recojan las ofrendas, que toquen la alabanza, que sean maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes. Te nota, por favor, que a Pablo le importa muy poco lo que hacen, le importa lo que son. Que tengan hijos, ¿qué? Creyentes. ¿Eso qué significa? Que hayan profesado fe en el Señor Jesucristo. ¿Nuestros hijos son creyentes? Ese silencio es sano, porque nos recuerda que aún tenemos trabajo que hacer. Así es. Por eso yo les decía, esto duele, quebranta. Pero no es para que te lastimes, es para que salgas hoy desafiado, desafiada a servir al Señor. No es para que te sientas, ay, soy la peor persona del mundo. No. Todos somos personas nefastas. Y tenemos todavía mucho que cubrir, que correr. Pero ¿sabes qué? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que tus hijos sean creyentes. No depende de ti, depende del Señor, pero haz tu chamba, la que te toca. ¿Por qué? ¿Por qué será importante que los hijos sean creyentes? ¿Por qué crees? Para que alcancen la salvación. Ok, fundamental, ¿no? Yo quisiera que mis hijos no se vayan al infierno, ¿no? Pero más allá de eso, estamos hablando del requisito para servir. ¿Por qué debería de ser? Oye, pues, ¿y a ti qué te importa si mis hijos son creyentes o no? Bueno, es que ¿Por qué debería importarle
a los que voy a ministrar, alguien se lo podía preguntar, ¿no? Y lo he escuchado en algunos lugares. ¿A ti qué te debería importar si mi hijo, si él se salvo, se pierde ese asunto tuyo? Tú ocúpate de lo tuyo, ¿no? Alguien podría decir eso, ¿no? Pero ¿por qué es importante para la persona que quiere servir que sus hijos sean creyentes? Acerca del servicio que dice que quiere hacer. Por el ejemplo. Por el ejemplo, ¿por qué? Por cumplir el requisito con Dios. Bueno, para empezar, porque es un requisito. Aquí dice yes or no. Pero aquí dice que es un ejemplo. O sea, si tú no puedes inspirar la fe en aquellos que viven contigo, ¿cómo la vas a poder inspirar en otros que no viven contigo? Claro. Y lo más difícil es eso. Sí. Y lo más difícil es eso. ¿Me explico? Entonces es un asunto por el cual deberíamos orar por nosotros mismos y por aquellos que guían nuestras congregaciones. Porque no es fácil. Sabes, tú muy bien sabes que ser padre no es fácil. Y ser padre cristiano, menos. Porque tus hijos son pecadores. Nacieron así. Llevan la ira, llevan la envidia, llevan esas cosas. La llevan ya. Mi bodoca es así bien corajuda. Se llena de ira. Hasta le veo como colorada se pone. Dice, relájate, reina. ¿Me explico? Yo sé que ella, mi meta es que ella conozca a su Señor a tiempo. ¿Me explico? Esa es mi chamba. Y nada más, imagínate, si nada más tienes tu pequeña congregación ahí, con eso tienes, es tu, o sea, vamos a decir que son tu credencial. Son tu credencial. He podido llevar a esta familia a los pies del Señor, y no he podido yo, sino a través de mi ejemplo, de mi carácter, de mi enseñanza, de mi testimonio, han podido venir a la fe. Obviamente tú como consejo que estás evaluando, síganme el ejemplo, tú dirías, wow. Un testimonio público. En la vista. Claro, ¿verdad? Dice que, entonces, que hijos creyentes, fíjate, dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Santo Dios. Ahora, fíjate por favor que no está diciendo que sean perfectos. Porque ahí es donde también las iglesias también le tienen que bajar un poquito la espuma a su chocolate o no le pongan tanta crema a sus tacos. Porque quieren que casi los hijos de los ministros tengan alas. Pues no, evidentemente no. También son igual de pecadores que sus hijos. Tengan tantita paciencia. Oren por ellos, acérquese, denle una exhortación, oren por mí. No sé, écheme tantito la mano, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahí seamos un poquito también, ¿cómo le llamaríamos? Empáticos. ¿Verdad? Pero dice que no sean acusados de disolución y de rebeldía. ¿Qué crees que se refiere con esto? Pues que se sujeten, ¿no? Que se sujeten, o sea, disolución. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Rebelde, ¿no? Rebeldía. Claro, va a haber una etapa, probablemente, va a haber momentos en los que va a haber rebeldía, pero en este sentido deberemos enfocarnos en una cuestión, que los puedas mantener en sujeción. Que, fíjate lo que le dice, por ejemplo, el Señor a los padres, ¿no? Les dije, hijos, a los padres les dice que exhortemos, que eduquemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, tu chamba no es botar a tu bendición en la escuela dominical y lavarte las manos acerca de su educación espiritual el resto de la semana cuando recibe pura mundanalidad en todos lados. Su educación espiritual depende de ti, no depende de la iglesia. ¿Me explico? Y ahí es donde el padre o el ministro o el que quiere servir tiene que ser, ¿qué? Proactivo. No es una tarea fácil. Déjame contarte un relato bíblico que tú lo vas a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 2. En el contraste radical. Fíjate de quién te voy a hablar. De los hijos. Había un sacerdote llamado Elí que tenía 2 hijos. No te quiero llevar ahí porque nos vamos a salir mucho del contexto, pero básicamente los hijos de Elí eran todo esto.
Incluso dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Pero al ser hijos del sacerdote Elí, ¿qué crees? Ministraban. Y obviamente vivían en disolución y rebeldía, es decir, extorsionaban a la gente con las ofrendas de lo que ellos recibían, vivían de una manera inmoral. ¿Y sabes lo que hacía su papá? Les decía, hijos, no lo hagan. La gente me viene a mí a contar los chismes. Hijos, si son tan amables. Está el vídeo abajo de Ah, ok, gracias. El vidrio, nada más si lo pueden subir. Creo que está por ahí mis llaves. Está abierto, creo. Sí, ándale, está abierto, gracias. Entonces lo que está hablando aquí es, había una situación seria, o sea, Elí como ministro estaba fallando en esta parte de sus hijos. No eran creyentes y sí eran acusados de disolución y de rebeldía. Ahora, en el mismo capítulo te va a mostrar, por ejemplo, el testimonio de Ana como madre al entregar a su hijo en el templo y el crecimiento y la madurez de Samuel delante del Señor. Incluso Elí dice, le felicita a Ana, dice, oye, tu hijo es increíble, y ojalá Dios te dé más de estos, ¿no? Que te recupere el que tú entregaste, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, habla una situación ahí muy importante. Regresemos a 1 Timoteo capítulo 3. No dado al vino, es decir, una persona, insisto, que no sea, que sea sobria, una persona no desordenada, no pendenciera. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no está buscando pelea, ¿verdad? Una persona que no está, pues eso, buscando pelea. ¿Es difícil? Sí, claro. Y más para el carácter de los hombres, que somos orgullosos por naturaleza, ¿verdad? Que no nos gusta, ¿verdad? Que nos rebatan, no nos gusta que nos falten el respeto, y más incluso en contextos de autoridad, ¿verdad? Es como de, ¿cómo te atreves? Somos así, ¿verdad? Y lidiamos con el asunto de ser pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pablo le diría también a Timoteo acerca de un gran mal, que es el amor al dinero. Nuevamente volvemos a mencionar, el dinero no está mal, el dinero no es bueno ni es malo, el dinero es amoral, pero el problema es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a decir que el amor al dinero es causa de muchos males, ¿verdad? Porque ponemos nuestra esperanza en las riquezas. Hoy en día, pues, si de algo se critica a los ministros es eso, ¿no? El que tienen amor al dinero. Y tanto ha llegado la radicalidad acerca del amor al dinero en los que son ministros, que incluso llega un punto en el que dicen, no, las iglesias no le tienen que dar nada a sus ministros. Ellos decidieron servir al Señor, ¿no? Pues que el Señor los mantenga. Han llegado a ese nivel de radicalidad, ¿me explico? ¿Por qué? Porque como ha habido abusos, pues entonces llega un momento en el que, no, si le da se va a corromper. Entonces, ¿quiere vivir por fe? Pues que viva por fe, a ver. A veces se pasan de espirituales las congregaciones, y vuelvo al punto, imagínate una persona que tiene familia, pues vuelvo al punto, va a descuidar, o sea, en ese sentido, seamos muy prudentes en ese aspecto. El dinero no está mal. Pablo incluso, en 1 Corintios capítulo 9, le habla de sus derechos como apóstol. Y dice, oye, y cita el Antiguo Testamento y les dice, oye, ¿estará mal? ¿Estará mal que yo reciba algo por el trabajo que yo hago? Incluso lo dice, incluso en el contexto matrimonial. ¿Estará mal que los apóstoles, que los colaboradores que son solteros tengan esposa? No. Y mira, te lo voy a citar para que al rato no digas, ay, el hermano nos dijo. Y al rato digan, yo ando diciendo cosas que no son. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Lo voy a leer rapidísimo para que me entiendas a lo que me refiero con el asunto de no codicioso de ganancias deshonestas. 1 Corintios 9. ¿9 qué? 1 Corintios 9. Pablo pregunta a la iglesia de Corinto, una iglesia que no quería apoyarle con sus necesidades materiales. Pablo pregunta, dice, ¿no soy apóstol? Pregunta retórica, evidentemente sí lo es. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ¿no me lo he ganado? Si para otros no soy apóstol,
para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, ustedes llegaron a Cristo gracias a mí. Contra los que me acusan, que lo que lo acusaban de que él solamente iba por el dinero, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos, habla en plural porque no solamente trabajaba solo? ¿No tenemos qué dice? Derecho de A ver, un poco más alto. ¿No tenemos qué? derecho de comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Fíjate que dice una hermana, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Una hermana por mujer, como también los otros ¿qué? ¿De dónde se sacan el celibato? Los apóstoles no fueron célibes. Y los hermanos del Señor. Y los hermanos del Señor, es decir, los otros hijos de José y de María, tuvieron esposas. Listo, ya me excomulgaron el día de hoy. O solo yo, versículo 6, o solo yo y Bernabé, ¿no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, si tú tienes ovejas, o sea, si tú tienes vacas y no tomas de la leche de tus vacas, ¿estará mal? Pues sí, ¿no? Pues, cualquiera diría, oye, Eso las cuida. ¿me explicó? Exactamente, ¿no? Está utilizando esta analogía del ganado. Dice, ¿digo esto solo como hombre? O sea, Pablo no está argumentando argumentos solamente racionales. Les va a dar ahora fundamentos bíblicos. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, ahí está el fundamento bíblico. No pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? O sea, está utilizando, el Antiguo Testamento utiliza esta analogía. No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, si el buey está trabajando en el arado, pues le das de comer. Fíjate, o sea, qué bueyes somos, ¿no? O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros, es decir, por los que sirven, se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Es decir, el trabajo del Señor debe de ser recompensado para los que trabajan en la obra. Insisto, no lo digo por mí, no te estoy pidiendo nada, lo digo para todos los que sirven. Si tú sabes que alguien sirve al Señor, sé solidario con sus necesidades. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, versículo 11, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho, o sea, había personas en la congregación de Corinto que sí los extorsionaban, sí les pactaban sus dólares, sí les sacaban su lana, y con Pablo se ponían bien codos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, fíjate lo que dice Pablo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor, fíjate lo que está diciendo, ordenó el Señor, no Pablo, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, ¿qué dice? Que vivan del evangelio. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, ¿a qué crees que se está refiriendo? ¿A este elemento? No sean abusivos. Que no aprovechen el evangelio para sacar ventaja. O sea, lo que te toca, te toca. No abuses de eso. ¿Me explico? Es decir, tú trabajas, tú recibes un salario, está estipulado, ¿me explico? A ti te dijeron, vas a trabajar por esto, tú vas a recibir esto durante este determinado tiempo. Pero si tú empiezas a decir, ay no, oye, ¿no me puedes dar más? Oye, ¿no me puedes dar más? O empiezas a buscar, imagínate, no te pasa, no sé, eso casi no sucede, ¿verdad? En el trabajo asalariado, que luego no hay personas que empiezan a vender cosas ahí en el trabajo. Abren su tiendita y empiezan a vender dulcecitos y empiezan a vender, digo, no sé, yo
Hablo en ignorancia, estoy poniendo un ejemplo casual. Si ya le di el clavo, discúlpame. Pero a lo que me refiero es a esto. El que te contrata te debe decir, oye, ¿no te basta con lo que te pago? Y el que trabaja debe decir, oye, pues sí, tú me das esto, yo debería de ser íntegro en ese aspecto, ¿no? No debería ocupar este espacio que está dedicado para este trabajo para sacar más beneficios a mi persona. Eso es a lo que se está refiriendo en el hecho de que tú estés buscando, seas codicioso. ¿Qué es la codicia? Cuando tienes obviamente una búsqueda de la riqueza excesiva. ¿Me explico? Y deshonesto, ¿por qué? Porque haces trampas, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando con esto? Entonces, obviamente, si te das cuenta, todas estas cosas apuntan al corazón. Ninguno de nosotros ahorita se ha salvado de una... ¡Ah! Sí, sí, ¿verdad? Está intenso, ¿no? Dice, amable, es una persona que fomente el amor, ¿verdad? Apacible, es una persona que siempre fomente la paz, no avara. O sea, no solamente es que codicie, una cosa es la codicia y otra cosa es la avaricia. La codicia tiene que ver con la búsqueda y la avaricia es con la acumulación. Una persona que es mezquina, que no da. ¿Me explico? Si te das cuenta, todos son problemas del corazón. Que gobierne bien su casa. Por favor, digan amén, clase. Que gobierne bien su casa. Nota, por favor, que no dice que administre, dice que gobierne. ¿Verdad? Es decir, gobernar no está hablando de una tiranía. No está hablando de una tiranía. Está hablando de un gobierno, o sea, que tiene que ser equilibrado. A veces tienes que ser flexible, a veces tienes que ser firme, a veces tienes que disciplinar. ¿Me explico? Sí. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, como lo que viene a decir Tito. Y aquí entra un comentario como de pie de página, un comentario... un paréntesis, dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si no puedes organizarte, si no puedes enseñar, si no puedes ejemplificar, si no puedes cuidar de un puño de personas que viven en tu casa, que te conocen, que tú los conoces, si no les puedes enseñar, si no les puedes ejemplificar, oye, te voy a poner a cargo de 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 500, 1000. Si no es lo poco, menos es lo mucho, ¿no? Claro. ¿Me explico? Ahí es donde entra la importancia de la credencial del hogar. Y entra el gran desafío de los que quieren servir al Señor. No un neófito, es decir, ¿pondremos una persona que apenas ha llegado a la fe? ¿Que apenas tiene ciertas bases? Pero tiene buena intención, tiene buen testimonio, es una persona irreprensible, está gobernando bien su casa, pero tiene 3 meses en el Evangelio. No, todavía. Todavía no es maduro. Tiene que ser apto. Conocimiento. Sí, ahí es, ahí ya entra la parte de conocimiento. Entonces, si te das cuenta, mucho de estas cosas tiene que ver, sí, el anhelo personal, ok, qué padre, ¿no? Pero también tiene que ver con el testimonio interno. Es decir, la persona que eres. Tiene que ver con el testimonio que también dijimos, el testimonio doméstico. ¿Sale? Pero aquí ya entra la parte de los conocimientos, no un neófito. ¿Por qué? Porque si tú le das una responsabilidad a una persona que tenga solamente estas pequeñas tablas o estos pequeños elementos, fíjate el peligro, dice, no sea que envaneciéndose. La vanidad obviamente va a fluir, evidentemente una persona que no es madura, dice, se sube un tabique y se marea, ¿no? Dice que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, en el orgullo. Hay que tener cuidado también de eso.
También, y agrega como un colofón, dice, es que necesario que tenga buen testimonio con quienes. Por los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Tú dime. El mundo. Su sociedad. Como dice que Bueno, el mundo, o sea, todo el mundo. O sea, sean prácticos. ¿Quiénes son los de afuera? Sus conocidos. los vecinos, la familia. Por eso, dime quiénes son los de afuera. Compañeros de trabajo. Ok, ajá. ¿Quién más? Vecinos. Vecinos, ¿quién más? Los de la congregación. La comadre. ¿Los vecinos son los de afuera? Digo, ¿los de la congregación son los de afuera? No, los de adentro. No sé, sé que no. Podría ser que sí, porque evidentemente no viven contigo. ¿Me explico? ¿Quién más? ¿Tus clientes? ¿Verdad? Hay nadie, los compañeros, pero también los clientes, ¿verdad? ¿Cómo haces negocios? ¿Cómo interactúas, verdad? Su entorno. La familia, ¿verdad? No viven contigo, pero son tu familia cercana, tus tíos, tus primos, tus abuelos, los que tú quieras. ¿Qué más? ¿Quiénes más son los de afuera? Amigos y familiares. Amigos y familiares, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, ya más o menos te doy un panorama. Los de afuera son todos los que no viven contigo. Tu sociedad, en realidad. Claro, pero ¿por qué les digo algo práctico? Porque a veces decimos, el mundo, ¡pum! Y te desenchufas, ¿no? El mundo. Sí, a ver, la vecina de al lado, esa que cuelga sus calzonzotes en tu reja. No sé, estoy hablando al azar. La que pone su música, el vecino que pone su música fea de la que tú quieras, no voy a decir géneros para no ofender a nadie. Tu música fea que retumba a las 3 de la mañana en domingo, tú tienes que ir a trabajar el lunes. Las personas que encuentras en tu camino. Porque... Claro, ¿verdad? Me explico, o sea, este estándar de exigencia, de carácter, de dominio propio, de buen testimonio, tienes que guardarlo evidentemente, pues, o sea, si tú quieres servir, pues lo vas a guardar. A nivel personal, pues tú tienes que disciplinarte a ti mismo. Con los que viven contigo, pues sí, porque ellos son los primeros que van a decir, mi papá no hace eso. No me acuerdo qué ministro decía, ¿no? Si tú quieres saber si alguien es un buen ministro, pregúntale a su esposa. No, pues sí. Ahí yo, tomamos un buchecito de agua. Porque también lidiamos con el pecado. Con nuestro pecado, con el pecado de nuestras personas que viven con nosotros, de nuestros cónyuges, con los afanes de la vida, la ira, o sea, muchas cosas. O sea, ¿está fácil? ¡No! O sea, yo me atrevería a decir que es de los trabajos más difíciles del mundo. Más difíciles del mundo. Es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en ¿qué? En descrédito y lazo del diablo. Es decir, no te van a creer. Cuando tú vayas a predicar, no te van a creer. Es complicado. Ahora, si tú te das cuenta, el mismo requisito se le pide también a los diáconos. Dice, a los diáconos asimismo, versículo 8. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjate lo que está diciendo. O sea, está ejemplificando que el mismo problema para los que predican. Fíjate. 1 Timoteo 3, versículo 3, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Vete al versículo 8. No codicioso de ganancias deshonestas, a los diáconos. Tito, capítulo 1, versículo 7. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, lo dice una y otra vez. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Eso qué significa? Aguas con la lana. Aguas con la lana. Y ahí es complicado. Es complicado. ¿Sale? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que no tengan dudas acerca de su fe. Y estos también, fíjate lo que está diciendo. ¿Estás conmigo? Sí. Versículo 10, ¿qué dice? Sean sometidos a prueba. Y ahí nadie dice amén. Sean sometidos a prueba. Ah, pues el que pase, el que quiera servir, pásele. No, señor. No es mi opinión.
Lo va a hacer como el meme este del negrito que sale ahí, ¿no? Ahí está. No, no es pase el que quiera, el que tenga buena intención. Ajá, qué bueno que tengas buena intención, pero Que pase la prueba. ¿en qué consiste esa prueba? ¿En qué consiste la prueba? ¿Verdad? Sean sometidos a prueba primero. Si te das cuenta, aquí no está diciendo en qué consiste esa prueba, en qué consiste esa evaluación. Eso lo deja de alguna manera al criterio de la asamblea de iglesia, del gobierno episcopal o del gobierno de ancianos o del gobierno de congregación. ¿Cómo va a evaluar a los candidatos a qué? Ya nos pasamos del anciano, ¿eh? Ya nos pasamos de ahí. Pero si te das cuenta, está pidiéndole casi lo mismo. Está pidiendo un testimonio interno de carácter. Si te das cuenta, no le está pidiendo estudios en teología, ¿eh? Pero sí le está pidiendo que tenga conocimientos. Lo más importante es que tenga carácter, que tenga un buen testimonio. El conocimiento, eso se lo puedes dar. Pero el buen testimonio y el carácter cristiano, eso no lo puedes forjar en un curso de estudio. ¿Sale? Pero hablando de los que quieren servir, de los que quieren ser diáconos, todos quieren servir, pero de una manera diferente. Dice, sean puestos a prueba primero. Es decir, que realmente, yo si me lo preguntas, fíjate lo que te voy a decir. Es mi opinión, no te cases con lo que te estoy diciendo. Yo creo que una persona que realmente quiere ser diácono, va a seguir siendo diácono de manera constante. El poner a prueba, me parece que de alguna manera es darle participación regulada y observada. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, a ver, vas a participar o vas a hacer esto y vas a estar acompañado, vas a estar vigilado, vas a estar siendo supervisado, evaluado, vas a rendir cuentas y vamos a ver incluso las ganas, ¿no? Porque puede que empieces muy en 3 semanas y después pues, ya no vienes. Que eso casi no pasa. Que le das un cargo a alguien, le das una responsabilidad a alguien, lo hace bien 1, 2, 3 veces y después ya no viene o lo hace cada vez que se le antoja, ¿verdad? Eso, no sé, casi no pasa, ¿verdad? Sean sometidos a prueba primero. ¿Por qué? Porque las palabras y las buenas intenciones no bastan. No bastan. No basta solamente el buen deseo de servir. Hay que poner a prueba nuestro corazón. Y ahí es donde entra lo difícil de esto. Dice, y entonces ejerzan el diaconado si son... ¿Estamos ahí en el texto? Irreprensibles. Si son irreprensibles. O sea, si después de pasar por una observación, una evaluación y un ejercicio, si son irreprensibles, ¿por qué va a salir lo que hay en el corazón? Ahí van a salir los malos hábitos, el mal testimonio, y van a salir las cosas que desacreditan a alguien. ¿Sale? Y aquí entra una parte en la cual, fíjate, observemos con atención versículo 11. Y les conviene porque la mayoría aquí son mujeres. Versículo 11, ¿qué dice? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, los estudiosos del texto bíblico dicen, si las mujeres no fueran llamadas a participar en el servicio diaconal, ¿por qué mencionarlas en el contexto de los requisitos del diácono? De manera ortodoxa, nosotros por el mismo texto bíblico que tú acabas de leer junto conmigo, ¿en qué momento se menciona la participación de la mujer como anciano gobernante o anciano de predicación? En ningún momento. ¿Sale? En ningún momento hay una parte en ese sentido. Se habla al varón de una manera muy concreta y muy clara. ¿Sale? Pero tú cuando empiezas a ver el requisito de los diáconos, empieza a mencionar los requisitos y dice, las mujeres asimismo. ¿Eso qué significa, mis queridos teólogos? Que las mujeres pueden servir en el ministerio diaconal, pero no en el de anciano. Ahora, te voy a dar un fundamento bíblico. Oye, pero eso es lo que me estás diciendo, suena misógino, suena machista. No. Te voy a dar un testimonio bíblico de una mujer que participó en el ministerio diaconal. Acompáñame a Romanos capítulo 16.
Romanos 16, versículo 1. ¿Ya te aburriste? No. Ya vamos a acabar. Romanos 16, 1. Fíjate lo que va a decir aquí Pablo. Pablo está culminando la carta a los romanos y va a decir lo siguiente. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es Diaconisa. la cual es Diaconisa. de la iglesia de Cencrea. O sea, he escuchado durante, sí, ya casi 15 años, válgame Dios. He escuchado casi durante la mitad de mi vida que Pablo era un misógino y un machista. Pero aquí tumba por completo. Y bueno, hay otros pasajes también cuando ejemplifica a la mujer como la iglesia. Dice, maridos, ámenlas, como Cristo amó a la iglesia. Odio a la mujer, machismo, lo dudo bastante. La compara con la iglesia. Pero aquí está diciendo, os recomiendo, es Pablo, apóstol de los gentiles, recomendando a una mujer. Está escribiendo en la carta, antes de saludar y despedirse de todos, les dice, les recomiendo a mi hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia. Es diaconisa en la iglesia. Y les está dando instrucciones, No solamente la recomienda, les dice, versículo 2, le dice a la iglesia, recíbala en el Señor como es digno de los santos. Es decir, recíbala con dignidad, con respeto. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¡Wow! Increíble. Imagínate nada más que el apóstol Pablo, imagínate cómo estaba Febe. Yo creo que si fuera mexicana diría, claro que sí, hermano, amén. No, porque es modesta. Era una mujer modesta, ¿verdad? Eso, bien jugada. Les puse un buscapié. Sí la cacharon. Si te das cuenta, o sea, lo que está diciendo es que esta es una mujer diaconisa. Entonces, ¿será un rango inferior? ¿Será menos valioso? ¿Es que si no soy mujer, si no soy pastora y si no predico no soy nada? No, nada más el apóstol Pablo. Fíjate nada más, el apóstol Pablo la recomienda y les dice, lo que ella les necesite para servir, se lo dan, por favor. Yo la estoy recomendando. Wow. De otro nivel, De otro nivel. Ahora, te voy a dar, mujeres, digan amén. Es que nos quedó la duda si en ese entorno analizado la diaconisa sí comparte la palabra, porque todo cristiano tiene que compartir la palabra. Pero fíjate, a eso es al texto al que voy a llegar. Gracias, muy bien jugado. Fíjate lo que te voy a decir. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y esto te lo puedo mostrar incluso con un texto te lo puedo mostrar con manuscrito en griego, Esto no es algo que yo me estoy inventando. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Las qué? Las ancianas. Ahora, aquí esta palabra ancianas no está hablando de presbíteras. ¿Sale? En el texto griego, y eso me di a la tarea de examinarlo por mí mismo, y si no me crees lo puedes examinar tú también, no está hablando de mujeres que tienen un rango de autoridad o de enseñanza. Pero fíjate, está hablando de mujeres obviamente que ya tienen un caminar en la vida, una experiencia en la fe, o sea, sí tienen cierta respetabilidad y sí tienen autoridad, me explico, pero fíjate lo que les está diciendo acerca de la enseñanza bíblica. Las mujeres asimismo sean reverentes en su porte, eso creo que es claro, no calumniadoras, es decir, pues que no anden diciendo chismes ni metiéndose andando diciendo cosas que no les consta, no esclavas del vino, es decir, que también mujeres que le entran al trago y que son desordenadas y faltas de control, las hay. Nadie diga amén. Pero fíjate lo que dice, maestras del bien. Maestras del bien. Ahora, ¿a quiénes van a enseñar? Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No sé si respondí tu pregunta.
¿Las mujeres pueden enseñar? Sí, claro. Desde luego, por supuesto, claro que sí, es una comisión bíblica. Pero en el contexto de iglesia no pueden detentar una autoridad pastoral. Ahora, en el contexto del hogar, fíjate lo que está diciendo, que enseñen a amar a otras mujeres. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Y le pongo a mi esposa de ejemplo, evidentemente, por muchas cosas. Pero a lo que voy es a esto. Ella en algún momento me ha dicho, ¿con qué mujer me acerco que me enseñe? Mujeres piadosas, estas maestras del bien. Fíjate lo que te voy a decir, no me lo tomes a mal. ¿Hay mujeres maestras del bien? Sí. ¿Dónde están? ¿Las escuchamos? Mujeres que nos enseñan a orar. Mujeres que nos enseñan a consultar al Señor en la Escritura. Mujeres que enseñan, fíjate lo que dice, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Esas mujeres dónde están? Sí las hay. Yo lo sé que sí, pero a lo que voy es a esto. O sea, en algún momento mi esposa me decía, oye, yo tengo dudas o preguntas, yo quiero acercarme con una mujer. ¿Con quién me acerco? Levántenlo. Cuando, todas aquí, en algún momento, cuando fueron más jóvenes, cuando tuvieron crisis, cuando tuvieron problemas, ¿hubo maestras del bien que se acercaran a ustedes? Mujeres que te den consejos, fíjate lo que te voy a decir, mujeres que te den consejos, mira, así, pero mujeres que te enseñen a amar a Dios, mujeres que te enseñen a respetar a tu marido. Fíjate, no estoy diciendo a aguantar todo, pero mujeres que enseñen el valor y la santidad del matrimonio. ¿Qué es lo primero que te va a decir? Déjalo, bótalo. Hay unas personas que no. Hay Yo unas sé. personas que le dicen, acuérdate que solamente un marido vas a tener. Claro, ahora, yo sé que hay contextos, insisto, yo sé que hay contextos en los cuales de abandono y violencia, en los cuales hay excepciones de gracia. ¿Ok? Y te lo estoy diciendo no por lastimarte, te lo digo con todo el cariño del mundo. Pero vuelvo a lo que voy. Tú puedes ser esa maestra del bien. Si tú hoy si hoy una muchacha, una joven de la iglesia se acerca contigo y te dice, oye, Mayra, ¿debería iniciar una relación con un joven no cristiano? De preferencia no. Si no lo sé, pues busco una base bíblica para... Pero es a lo que voy. Por ejemplo, tú estás tratando con mujeres todo el día. Sí. Y seguramente con algún otro hombre por ahí. Pero mujeres, enfoquémonos con Y mujeres. pienso antes de decirle esto. Y obviamente te cuentan que te abren su vida y te cuentan cosas. Y mujeres jóvenes te cuentan sus problemas, sus situaciones personales. Y ahí tú entras en una responsabilidad de ser maestra del bien. Ahora, ¿qué les vas a enseñar? ¿A rebelarse? ¿A empoderarse? ¿A botar la Biblia por allá y hacer su santa voluntad? No ores, haz lo que tú quieras. Sigue tu corazón. Mujer, empodérate. No. La fuerza de la mujer cristiana, según Proverbios 31, no descansa en lo que puede hacer, sino en lo que deja en manos de su Señor. La fuerza de la mujer cristiana, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Mujeres que te enseñen a temer al Señor, ¿dónde están? Insisto, no hay misoginia, no es un problema de háganse ustedes a un lado. No, simple y sencillamente nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de liderar, de guiar. El Señor nos ha puesto esa responsabilidad, no es inferior ni es superior, es una responsabilidad diferente. El que se sienta al volante, el que es copiloto, no es menos, simplemente tienen una responsabilidad diferente. Los hombres tienen una responsabilidad diferente, las mujeres tienen una responsabilidad diferente. Las mujeres son maestras del bien. ¿A cuántas señoritas no ves todos los días? ¿No se acercan contigo a preguntarte cosas? Muchas veces. Infinidad de cosas. Así es. Y la oportunidad que tú tienes de dar un ejemplo o de dar una enseñanza bíblica, y más en un contexto educativo en el que tienes que andarte con cuidado porque no puedes decir ciertas cosas, pero tienes que modelar. Así es.
Y estoy seguro que en algún momento he dicho, maestra, gracias por esto, o me ha servido, y vienen contigo. ¿Sí me explico? ¿Y qué satisfacción hay? Cuando termina la carrera, cuando termina la carrera sin un embarazo adolescente, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, ¿hay o no hay oportunidad de servir a las mujeres? Pero si no se le enciman al marido, no son nada. No, señor. Ustedes, perdón, por favor, vayan a las escrituras, no se saquen cosas de la manga. Está mal. Imagínate que Carla esté aquí y yo estuviera ahí sentado dormido. Dirías, técnicamente, pues ella está haciendo su trabajo, ¿no? Qué bueno que Carlita predica, ¿no? Pero ¿tú crees que estaría correcto que yo estuviera ahí sentado? ¿Haciéndome sonso? Y menos dormido, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. No hay nada malo, fíjate, no hay nada malo en que una mujer tenga responsabilidades, pero lo que sí está mal es que el hombre no asuma las que le tocan. Eso es lo que está mal. Por eso dije que esta clase iba a sacar ampollas. Y qué bueno que se acabó la computadora. Porque estoy estudiando, estoy a mis notas y al estudio. A lo que quiero llegar con esto es, servir al Señor es un asunto serio, es un asunto importante. Les dije que esto iba a ser muy global, no iba a ser exhaustivo, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? También les debía una nota por ahí, me preguntabas. ¡Ay! ¿Cómo estamos? Apóstoles y profetas. Alguien me preguntaba, ¿siguen vigentes esos puestos hoy en día? Es que Efesios 4 dice, constituyó a sí mismo profetas y apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, ¿no? Ok, sí, y dice que Él los constituyó, pero fíjate en el orden en el que están descritos para la edificación, dice, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 2:20, ve ese versículo, por favor. Los profetas y los apóstoles fueron dados con un propósito. ¿Ya terminaste de esto? ¿Ya tienes todas tus notas de esto? ¿Ya puedo borrar? Bueno. Regálame 10 minutos rápido y terminamos con esto. Ay, Dios. Les voy a deber pintura también a los hermanos. Y yo sé que con esto ya me gané la enemistad de muchos de los que nos están viendo por allá en América Latina. Pero ni modo, así es esto. Pastor, pero sí nacen más mujeres que hombres y luego los hombres no tienen el menor interés de enseñar o de aprender la palabra. Si somos tantas mujeres, ¿qué se va a hacer? ¿No hay hombres? Yo pregunto. Bueno, hombres hay muchos, pero hombres Ahora, no tengan interés por la palabra, ni siquiera la ¿por qué los hombres no tienen interés en la palabra? Porque no les interesa, prefieren estar en la carnalidad, en todo lo que es. Pero eso es a lo que voy. ¿Es problema del género o la Biblia está mal? Yo quiero preguntar nada más eso. O sea, preguntaba a mi hermana, es una pregunta muy legítima. Dice, bueno, no son responsables ni creyentes. Mujeres cristianas, mujeres bíblicas, mujeres que están leyendo la escritura todos los días y todas las semanas. Ustedes respondan eso, o sea, evidentemente si la responsabilidad es más alta, si tiene una responsabilidad más grande el varón, ¿a quién crees que el diablo va a tener más atacado? Al varón. ¿Me explico? Tanto la familia como el varón. Hay Claro, un rompimiento claro. cultural de los roles. Bíblicamente, si tú te vas desde el origen, si te vas desde Génesis capítulo 3, la mujer no tiene ningún problema para tomar decisiones e iniciativa. Es más, hasta se le pasa la cuchara. El problema está, si tú te das cuenta el problema, desde el origen, y no te estoy sacando mi opinión, ni te estoy diciendo el tratado de Simone de Beauvoir feminista, no, te estoy diciendo la Biblia, al principio. La serpiente lo que hace primeramente no es ir con el hombre, porque él no respeta el liderazgo del hombre. A él no le importa el liderazgo del hombre. Él fue directamente con la mujer. ¿Me explico? Y Pablo dice, incluso en el texto de Timoteo, que dice, Adán no fue engañado, sino fue Eva. ¿Sale? Ella fue engañada. Eso no quiere decir que sea más, que sea tonta o que sea mala o perversa. Simple y sencillamente,
El enemigo fue directamente con ella, saltándose el orden establecido. ¿Ok? Segundo, en este sentido la engañó haciendo codiciable el pecado. ¿Sale? Le hizo codiciable a sus ojos. Y la falsa doctrina entró ahí, dice, con que Dios ha dicho. Eva le dijo claramente lo que ella había recibido. Dios nos dijo, de esto no podemos comer. Y ahí es donde entra el engaño, ¿me explico? Eva, no sabemos, no tenemos nosotros un testimonio más allá del capítulo 1 y 2 de lo que haya hecho Adán. No sabemos dónde estaba Adán, pero muy lejos no estaba. Error. O sea, error del varón, porque debía de estar cuidando, o sea, ahí donde estaba la mujer. Claro, pero eso es lo que ¿qué estaba haciendo Adán? No lo sabemos. Pero lo que... Sí, no había necesidad de trabajar, o sea, ¿qué pretexto tenían? No, pues no. Solitas caían. A lo que voy es a esto, o sea, desde el origen, si tú lees ese texto de Génesis capítulo 3, lo primero que vas a ver es el esfuerzo del diablo, del enemigo de nuestras almas por alterar el orden establecido, el orden puesto por Dios, ¿sale? Ahora, lo primero que vamos a ver es que ella es la que toma la decisión y ella le comparte a su marido. ¿Qué es lo que debe haber hecho ahí el marido? Decir, no, señor. Y él tomar la iniciativa del arrepentimiento, pero los dos particularmente, lo negaron, se escondieron y no se arrepintieron. Ahora, vuelvo al punto, no estoy diciendo aquí las mujeres malvadas, no. Hombres también mediocres, pusilánimes, apáticos. Por eso mi empeño, hermana, mis hermanas, por eso predico el liderazgo del varón, porque está en la Biblia. Y porque si algo carecemos el día de hoy, es de hombres íntegros que se levanten y predican la Escritura. Si yo me resigno a decir, ay no, pues es que no hay hombres. Que lo hagan las mujeres. Pero es que así es. Pero no por eso, pero vuelvo al punto, no por el hecho de que no haya hombres no debo de predicar la verdad. ¿Me explico? Ese es el punto. O sea, a lo que voy es a esto. Es como si dijéramos, no por el hecho de que los hombres hoy en día, hablemos en la sociedad, si hoy los hombres en la sociedad no respetan a las mujeres, entonces no hay que hablar de respeto porque pues nadie respeta. Ningún hombre respeta. No, al contrario, hay que hablarlo más. Hay que hablarlo más. No sé si me estoy entendiendo. Si hoy en día estamos viendo ese desorden en el que los matrimonios ya parecen roomies. Hoy cambia, mañana también. Hoy estamos viendo que pues ya la mujer se va a chambear y el marido se queda ahí en la casa ahí de Ceniciento, ¿no? Técnicamente el pragmatismo, aguas, el pragmatismo nos dice, funciona, ¿no? Todo está bien, ¿no? Se paga la renta, pero algo no está bien y algo tarde o temprano va a reventar. Los desórdenes que hoy vemos de identidad de género vienen de ese concepto, de que los hombres no toman la función de hombres, las mujeres no toman la función de mujeres. Y función de mujeres no quiere decir, aclaro, solamente hacer labores domésticas. Vean la mujer de Proverbios 31. Las mujeres bíblicas cambiaron el mundo. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que el modelo se haya violentado. Te voy a decir, por ejemplo, Eva violentó, permitió esta situación. Cuando tú ves el juicio, cuando tú ves cómo Dios se acerca con el género humano, primero se acerca con Adán. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Y después se acerca con Eva. No porque es inferior, sino porque el responsable. A ti, papito, te encargué el changarro. Oye, pero es que Eva, a mí me vale si Eva hizo o deshizo. Tú eres el responsable. Si tú encargas tu negocio a esa persona, vienen y, digo, Dios no lo quiera, ¿no? Algo pasa. Tú vas con la persona que encargaste, ¿no? Pero es que, pues, ve con el ladrón. No, a ti te lo encargué. A ti te lo encargué. El responsable es el responsable aquí en China. Y eso es lo que todavía no nos queda claro. Yo sé que las mujeres, y muchas de ustedes han tenido que tomar responsabilidades. Bendito sea Dios, y Dios sea alabado por sus vidas. Pero eso no quiere decir que es el modelo original. ¿Fue correcto? Mujeres que han tenido que criar a sus hijos solas, levanten la mano. Por las razones que sean. ¿Era lo que tú querías? No.
¿Era lo correcto? ¿Hubieras querido que fuera distinto? ¿Hubieras querido un marido líder, espiritual, proveedor, pastor de tu casa? Ya me acabas de responder. Pues sí, pero al no haber fuimos quienes. Pero es a lo que voy, entonces. No. Oraremos por los hombres. Es a lo que voy. Exactamente. Ustedes, mamitas lindas, preciosas, mujeres hermosas de Dios, prediquen eso, exactamente. Por eso dicen maestras del bien, enseñen esas cosas desde la casa. Que se van creando. Desde los que se van formando, o sea, oren por los varones, porque hacen falta de esos. Es que desafortunadamente estábamos, bueno, yo lo digo por mí, no sé quién más sea. La Iglesia Católica nunca te enseña nada de esto. Entonces, si tú entras tarde al cristianismo, al conocimiento de la palabra, no hay religiones, al conocimiento de la palabra, Evangelio. Entonces, como tú a tus hijos ya no los encaminaste, tú supuestamente estabas en Ahora, el camino. tú bien. puedes de alguna manera, o sea, me estás presentando tu escenario. ¿Qué es lo que digo ahí? Tú no puedes alegar de alguna manera, o sea, tú eres responsable porque a final de cuentas no hubo una figura de un varón, pero tú no puedes alegar tanta responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú no conocías. Y el Señor te conoce esa situación. ¿Sale? Ahora, lo que tú debes hacer ahora, que ya tus hijos quizás ya no están bajo tu dominio, bajo tu sujeción, es orar por ellos y predicarles el Evangelio. Nada más. Y Dios en su santa y bendita misericordia puede hacer muchas cosas. ¿Me explicó? O sea, esa es la cuestión. Yo vengo de un hogar donde una mujer asumió esto. Y soy fiel creyente de esa parte porque a mí me faltó una figura de un varón. ¿Me explicó? Y porque he visto lo que pasa en un modelo de iglesia cuando se violentan esas cosas. Por el pragmatismo, ¿me explico? Yo vengo de un modelo en el que había un pastor y un montón de mujeres que servían porque pues, los hombres estaban comiendo pistaches, por no decir otra cosa. Y perdón, lo tengo que decir, se conformó, porque varones sí había, y hombres que servían ahí están. Sí había. ¿Había o no había varones? Sí los hay. Pero nos enconchamos, y hablo como ministro, nos enconchamos a decir, ay, pues es que hay más mujeres que hombres, entonces pues vamos por el pragmatismo, por el hecho de que las cosas funcionan, vamos a hacer las cosas mal, porque parece que funciona. No, Señor. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es decir, hermanas, ayúdenos a orar, exhorten a los varones para que se levanten. Y hemos visto, por muy breve tiempo, qué es lo que pasa en una iglesia guiada por varones. No será un modelo perfecto, estará asediada constantemente de peligros, pero Dios bendice un modelo así. Dios bendice un modelo así. Si nosotros seguimos el modelo bíblico, Dios bendice su palabra. Te quiero retar a eso, amada. Si tú sigues el modelo bíblico, es bien chocante. Sí, yo lo sé. Yo sé que para todas las mujeres, cuando la Biblia dice mujeres estar sujetas a sus maridos, y hay un nivel, y hay que ver la sujeción desde una perspectiva bíblica. Pero a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. ¿Quién tiene más razón? ¿El mundo? ¿El diablo o el Señor en su palabra? Vuelvo al punto, no me creas a mí, créele a Dios, el que te hizo y el que hizo a las personas. ¿Sale? Quiero cerrar con esto y ya, para cerrar este tema. Échale, pastor. Mire, ya dije, pastor. Por lo que entiendo es de que Amén. en el Mujeres, digan amén. nos da, de Efesios 2:20, Dios constituyó apóstoles y profetas y llamó puro varón. En el Antiguo Testamento, puro varón. Y hubo mujeres también grandes, las utilizó pero no las llamó. Entonces, en ese tiempo, si nosotros decimos que las mujeres que también salgan adelante, que sean pastoras o profetas, entonces ya estamos desobedeciendo a la palabra del Señor, porque no es así. Podemos ver, por ejemplo, si ustedes observan el Evangelio, por ejemplo, las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, pero no fueron constituidas apóstoles. Aunque también participan del llamado de la Gran Comisión. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a ver mujeres como Lidia, vamos a ver, por ejemplo, el matrimonio de Priscila y Aquila,
¿sale? Vamos a ver a Febe. Vamos a ver que Pablo exalta, por ejemplo, la labor de enseñanza en el hogar de la madre y abuela de Timoteo, Eunice y Loida, ¿sale? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, maestras del bien, por ejemplo, vamos a ver a Sara. Incluso Pedro la exalta en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Dice, como Sara que respetaba a su esposo, a Abraham, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, los que son partidarios del pastorado femenino utilizan la imagen de Débora, del libro de los jueces, ¿sale? Pero déjenme decirles que Débora asumió esa posición porque ciertamente no había líderes en ese momento, pero ella no se quedó en esa posición. Orientó a un varón llamado Barak para poder tomar la posición que le correspondía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Las mujeres son inferiores? No, de ninguna manera.